Recordem la pregunta que els hem fet a l'inici del programa? Si ens truquen al 93 442 33 22 o al 93 442 97 01, podran tenir un sopar o un dinar a la pizzeria L'Àvia y Paco en el restaurante Pimpar Burger también del carrer Rec Condal. Y la pregunta que hem fet, la pregunta que hemos hecho es, jo crec que és molt fàcil. Quin és el museu més visitat al llarg de l'any de la ciutat de Barcelona? 93 442 33 22 o 93 442 97 01. Els hi faré una altra pregunta. Vostès, darrerament, en totes les televisions públiques i privades, bàsicament al matí, amb els programes del matí, es connecta amb la borsa. Surt una corresponsal que explica com va l'IBEX, si està a 10.700, si ha baixat, quina és de les empreses que em sembla que estan en tot 39 o 40 empreses dins de l'IBEX, quines són les que han baixat els preus de les seves accions, què significa un fons d'inversió, etc. Jo he sentit parlar moltes vegades de la SICAR i a mi això em sona a música, a una discoteca, això de la SICAR. Doncs per parlar i clarificar tot això i saber exactament què és tot això, tenim amb nosaltres amb el senyor Fernando Martínez, que és gestor de patrimonis de Correnta Agencia de Valores. I lamento no tenir el nom del seu company, Juan Carlos Perujo. Pues tenim el Juan Carlos, que també entrarà amb ell, també parlarem d'aquest tema. A tots els volem donar les gràcies, les damos las gracias por estar aquí en gracias a ustedes. Sé que no es habitual que en una emisora se entreviste a nadie para que explique estos temas, ¿no? Y que se hable de estos temas. Bueno, así usted podrá decir, le está poniendo cara a lo que son los mercados, ¿no? Sí. Son mercados. Sí, pero es cierto que últimamente en las emisiones, en los programas matinales, vemos que la que conduce el programa conecta con la bolsa, sale una locutora, sale un locutor y dice cómo va el IBEX, cómo no sé qué, y la señora o el señor que está en casa escucha eso del IBEX y dice, ¿y esto qué es? Y a lo mejor la vecina, y ahora entramos en el grueso de la conversación, le dice, oye, que he ido al banco, a la caja, y yo tenía un dinerito allí y he comprado acciones de no sé qué. ¿Quieres decir? Pero si esto... No, oye, a mí yo conozco al delegado de toda la vida, conozco a la delegada de toda la vida. Bueno, faltaria más. A mi aquest noi m'aconsella i al cap d'un temps resulta que aquella senyora, doncs, allò que havia comprat a 18 o a 7, ara li valen 2. I no té ni idea del per què ha perdut el valor als seus diners. Això no és ni dels casos. Què és i sobre què treballa una agència de valors? Buena pregunta. Para empezar no está mal. Para empezar no está mal. Sí, normalmente la gente identifica rápidamente lo que es un banco, una entidad financiera, y cuando se habla de otros estamentos dentro del mundo financiero lo desconoce o le suena normalmente a cosa rara o chiringuito, ¿no? Bueno, digamos que las agencias de valores es un elemento más de gestión patrimonial, ¿vale? Una particularidad frente a lo que sería un banco o lo que sería una sociedad de valores, y es que no trabaja con dinero propio, sino trabaja con dinero de terceros. En resumidas cuentas, gestiona el dinero por orden de terceros. No tiene capacidad de depositar, no es un banco, para eso necesita apoyarse en un banco, y no recibe nunca el dinero de su cliente, sino que recibe un mandato de gestión del dinero del cliente, y para ello se ha de acompañar evidentemente de una entidad financiera, que es donde se puede realizar la gestión de este patrimonio. De alguna manera nos está usted diciendo que lo que ustedes hacen es en todo momento asesorar al cliente de dónde tiene que invertir,
qué riesgos ven ustedes, dónde no hay que invertir. Esa es la diferencia que existe entre ustedes y un banco. Sí, así es. El otro día me decía alguien que él no sabía dónde estaba su dinero, que él tenía claro que lo tenía depositado en una entidad bancaria X, pero que él no tenía claro dónde estaba su dinero, porque el banco lo está invirtiendo ese dinero. Yo le puedo decir dónde no está. Seguro que donde él llevó su dinero físicamente, allí ya no está, seguro. A eso me refiero. El banco está invirtiendo, es decir, no lo tiene físicamente allí, lo está invirtiendo. Correcto. Y el cliente que tiene su cuenta abierta, que ha depositado un dinero determinado, no sabe dónde está. La diferencia con ustedes es que el cliente en todo momento sabe dónde está su dinero. Hacemos una trazabilidad del dinero y nosotros podemos decir dónde está invertido el dinero. Evidentemente el cliente tiene la información 100% de dónde ha acabado yendo a invertirse su dinero. Entonces pasan información a sus clientes cada mes. Sí. Sí, Sí. Bueno, en cualquier momento. O sea, nosotros regularmente enviamos un informe al cliente, pero la información es a diaria, si el cliente la precisa. A mí mi banco lo único que me pasa cada mes son los extractos y lo que me cobra por pagarme el recibo de la luz. Comisiones. Así es. Y le cambia de interlocutor cada vez que puede, que suele ser una media de 3-4 años. Pero yo creo que la principal diferencia entre ir al banco o ir a un asesor financiero como nosotros, y permítame que antes le agradezca tener voz en una radio, creo que es muy muy importante, muy interesante. Y novedoso. Y novedoso, que cada vez más. Por desgracia sí, es novedoso. Es disruptivo. Agradezco mucho este espacio y ojalá podamos bueno, nos ofrecemos para venir cuantas veces sean necesarias, pero digamos que la principal diferencia es que nosotros eliminamos el ruido. ¿A qué me refiero con ruido? Normalmente cuando uno va al banco no tiene tiempo de comentar las cosas, no tiene tiempo de nada, porque los bancos tienen instrucciones muy claras sobre lo que tienen que hacer y dejar de hacer. Nosotros en nuestro campo nos gusta eliminar el ruido. Es decir, la banca que dice que ahora va a aplicar elementos para conocer a los clientes, yo ante eso les digo que ellos ya conocen a los clientes, llevan gestionando nuestras familias desde los tiempos de nuestros abuelos, es decir, tienen más información que nadie sobre nosotros, pero nunca han trabajado en pro de los intereses de los clientes, han trabajado en pro de los intereses de la banca. Nosotros, cuando digo eliminar el ruido, significa que como no tenemos ningún tipo de presión, la única presión es ofrecer el mejor servicio posible a la persona y hacer que realmente todos aquellos que vienen con nosotros, invierten con nosotros, tengan aquello que precisan para alcanzar su objetivo. Digamos que lo primero de todo es eso, lo primero de todo es entender por qué las personas ahorran. Cada uno tiene su motivo. Todos tenemos un ejemplo común, un elemento común, que es cuando vamos de viaje. Cuando vamos de viaje, ahora que se acerca, no digo Semana Santa, que ya llegamos tarde, pero en verano yo tengo amigos que ya tienen planificado el viaje de verano, las vacaciones de verano. Tienen planificado el billete, porque saben cuándo tienen que comprar, porque hay unas ofertas especiales, tienen planificado el hotel, tienen planificado la estancia, lo tienen planificado todo. Este poner etiquetas es vital hacerlo en cualquier estadio vital. O sea, es necesario que las personas se paren, planteen, reflexionen por sí mismas o con quien tomen decisiones económicas. Pero es muy importante que reflexionen y piensen fríamente qué es lo que quieren, para qué lo quieren, y que nosotros lo entendamos muy bien y sepamos poner la mejor estrategia. Porque luego hay una cosa que es el entendimiento del riesgo. Y eso, créanme que no todo el mundo entiende el riesgo de la misma manera. Sí, hablando de riesgo, Juan Carlos, Jacobo, y poniendo cara a los mercados, como decías, en España lo hemos pasado, quizá en el mundo también, ¿no? Pero en España particularmente muy mal, con una crisis donde decían unos que era culpa de los mercados, otros decían que era culpa de otro que gobernaba. El caso es que todo el mundo... perdona, ahora ya dicen claro de quién era culpa, ¿no? Dicen unos, la culpa... Alguien decía ayer en un medio de comunicación que si volviera a España solamente el 50% del dinero robado, se acababa la crisis. Sí, pero la mitad, el 50%. Es solo para contextualizar que hemos estado durante 2-3 años bien con todos los españoles, amas de casa que no sabían ni lo que son los céntimos comparados con las pesetas, hablándote de la prima de riesgo. Sí, correcto. Aunque ahora ya no se habla, ¿eh? Aunque claro, ahora ya no se habla.
pero en el caso de que tengamos un repunte o vuelva la situación desgraciadamente como hemos estado estos días, con un nivel de deuda doble a lo que teníamos hace 2 o 3 años, si nos podéis explicar, sería un peligro que volviera a repuntar la primera. Exactamente, para las amas de casa que nos están oyendo, ¿qué es? Pues, yo tenía vecinas, decían, estamos casi en los 500, nos van a rescatar. Estamos hablando de un nivel de deuda pública de 1 billón, ¿no? Sí. 1 billón. Sí. No está mal. El 100% de lo que producimos al año lo debemos. Del Producto Interior Bruto. Del Producto Interior Bruto. Está bien. O sea, tendríamos que estar trabajando un año entero para pagar la deuda sin hacer otra cosa, evidentemente, que pagar deuda. Te he interrumpido, perdona. No, el concepto de prima de riesgo, Para que nos entiendan. en realidad, al ama de casa no le debería preocupar mucho, porque lo puede afectar relativamente, ¿no? El concepto de prima de riesgo es el diferencial que paga nuestra deuda pública con respecto a un bono de referencia, que en este caso es el alemán, ¿no? Que se entiende como el bono más seguro que actualmente hay en Europa. Entonces, la diferencia del tipo de interés en el mercado secundario del bono alemán con respecto al bono español, y se coge de referencia el bono a 10 años, es lo que se denomina la prima de riesgo. Evidentemente, en la palabra ya viene implícita, lo que estamos midiendo es el riesgo de comprar deuda española frente a comprar deuda alemana, ¿no? Permítame, esto al ama de casa, sinceramente, no le tiene que importar mucho, más allá de que verdaderamente el país le va a costar más o le va a costar menos financiar su endeudamiento. A mí me gustaría que esta conversación transcurriera en unos términos más sencillos. Perfecto. Cuando llegué aquí a Cataluña me explané. Porque si entramos en tecnicismos, la gente se pierde. Yo mismo me pierdo, ¿no? De lo que le había comentado, Sí. ¿dónde se perdió usted? Yo Sí. le explico. No. Déjeme hacer una pregunta mucho más directa. Yo tengo un dinero Sí. y lo tengo en una entidad bancaria, en una caja. Ya no quedan cajas. No. Bastante dinero nos ha costado a todos para que ya no queden cajas. Correcto. Sobre todo las que se han tenido que nacionalizar, que esa es otra. Y luego se fraccionan, se venden por parcelas y viene a comprar el producto que más le interesa, quien ya sabemos, ¿no? Yo tengo un dinero Ujú, y me ha dicho el banco que poniéndolo un año me da un 1%. ujú. Y yo hago mis cálculos y digo, bueno, el IPC está bajo cero, Ujú. cosa que no es cierto. Oficialmente sí. No es cierto, porque se han quitado productos que entraban en esa lista del IPC y eso ha permitido que esté bajo cero. Bueno, yo a Pero eso, bueno, a eso, tengo a eso- dinero. a eso le diría que viene usted, habría que descontar la bajada de la energía, que es realmente la que ha afectado, y ahí tendríamos la realidad de dónde estaría el IPC, ¿no? O sea, descontando lo que sería el precio de los carburantes, que es realmente lo que realmente ha bajado. Sí, pero este país es el país de la incongruencia. Baja el carburante y sube el 10 o el 20% o el 25% la luz. Oiga, que yo escucho al señor Soria, y le escucho las chorradas que llega a decir cuando intenta justificar que el año pasado la luz subió casi un 35%. Y más del 50% son impuestos. Y nos habló de subasta, que yo no tengo ni puñetera idea qué significa la subasta, yo, que tengo una mínima noción de algo, ¿no? Imagínese la señora que cuando oye hablar de que la luz se subasta cada día. Oiga, a mí lo que me consta es que yo este mes me ha vendido tanto, y punto. El señor Soria es un maestro de la mentira, así, de contundente y de claro. Vuelvo a la pregunta, yo tengo un dinero, el banco me da un 1%. Y vengo a usted y le digo, mire, yo tengo aquí 70, 80 mil euros. Me voy a poner en sus manos, porque me han hablado muy bien de Currenta, y voy a ponerme en sus manos. Dígame usted qué hago con él. Sí. Hay renta fija, renta variable, compra de acciones, fondos de inversión, y usted a esa persona que solo tiene ese dinero, que son los ahorros de su vida, como asesor financiero, ¿qué le diría? Yo daría un paso atrás aquí, y antes de decir qué haría con este dinero, trataría primero, como decía antes Jacobo, de analizar a la persona, ¿vale? Trataría un poco de ver sus objetivos, trataría de analizar un poco su entorno y trataría de comprender antes de poder dar una recomendación de asesoramiento. Evidentemente, por el ADN de nuestra compañía, nosotros somos gestores básicamente de renta fija. Evidentemente seríamos proclives a hacer una cartera evidentemente de gestión de renta fija, ¿vale? Pero
ya le comento que antes de recomendar, nosotros siempre hacemos un análisis del cliente para poder orientar mejor nuestro análisis final. Y luego díganos qué es renta fija. Bueno, buena pregunta esta. La verdad es que hoy en día tenemos, para intentar ser lo más claro posible, tenemos renta fija, para encontrar valor en la renta fija, para contar rentabilidad. La verdad es que hoy en día tenemos que asumir más riesgo, lo queramos o no. Tenemos los tipos tan bajos, paga tan poco interés, que encontrar cosas que paguen más de un 2,5%. Sí, pero mire, respondiendo a Jacob, respondiendo a la pregunta. Un 2,5%. Yo no quiero correr riesgos porque es mi jubilación. Ese es mi dinero, es mi jubilación. No quiero. El banco me ha ofrecido un 1. Y usted me está diciendo que un 2,5. Oiga, perfecto, ¿eh? ¿Dónde firmo? Bueno, son los tipos en los cuales nos movemos nosotros y según sea la emisión de deuda, insisto. Invertir en los mercados financieros, sea en compra de acciones, compra de renta fija o compra de lo que sea, incluso depósitos, son momentos en los cuales uno tiene que pensar mucho lo que hace y tiene que entender muy bien cuál es el riesgo que hay implícito con la inversión. Eso es fundamental. En la renta fija, así como no hay como no hay riesgo en principio de depositario, sí que existe riesgo de emisor. Esto es, si yo compro deuda de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que era lo que estaba más de moda hace escasos tres años. Hoy va usted con cuidado, porque tal como están las cosas. Pues ahí tiene la respuesta ahí tiene la continuación de frase que le iba a hacer. Sigue siendo bono basura, ¿no? Bueno, no hay emisiones. No hay emisiones. Directamente no hay emisiones hace ya un par de años. O sea, la Comunidad Autónoma de Cataluña se tiene que financiar a través del Estado porque no tiene capacidad de emisión. De hecho, nadie le compraría la deuda. Hace 3 años colocó su bono al 4,75, ¿no? Sí, había alguna emisión al 4,75, alguna al 5. Sí, había alguna superior. Sí. Había alguna superior. Pero fíjese que extrañamente. El concepto de renta fija está claro, ¿no? Es algo que me va a dar un rendimiento fijo, ¿no? Se ha pervertido o se ha tratado de pervertir o ha desaparecido del lenguaje común de los ahorradores cuando era un elemento de ahorro pues digamos que lo utilizaba normalmente la gente hace no muchos años. El famoso bono del Estado era un producto de ahorro para el particular, sin ser un profesional de la inversión, ¿no? Bueno, esto ha ido desapareciendo del mercado, evidentemente, porque... Por el tipo de interés, ¿no? No tanto por el tipo de interés, el tipo de interés está por encima de este 1% que me decía usted que daba el banco, porque el banco, si usted le coloca un bono a 5 años, no tiene que hacer más... Usted no se lo va a creer, pero los golpecitos que están en la mesa los están escuchando los oyentes. Pues el banco, si a usted le vende un bono con un cierto tipo de interés a 5 años... usted va a tener un bono durante 5 años y el banco no va a poder hacer o deshacer nada con el dinero que usted vaya deshaciendo de una posición a menos tiempo vista, ¿no? Entonces, esto ha desaparecido del producto de inversión común entre los pequeños ahorradores y se ha sustituido por productos, bueno, algo más complejos, ¿no? Que evidentemente a la parte comercializadora, que es la entidad financiera, básicamente le deja más interés y va en detrimento de, entre comillas, el beneficio del ahorrista, ¿no? Del ahorrador. A ver, abogado. Viéndoles como los mercados que os habéis presentado como tales, no sabía que era abogado, quizás me hubiese dicho... ¿Cómo veis el panorama político? Porque uno cuando está en casa viendo la tele escucha a Rajoy diciendo que está todo fenomenal y sin embargo ve que la mitad de los vecinos de la escalera no están al corriente de pago porque no tienen ningún tipo de ingreso en casa. ¿Cómo veis ese panorama en contraposición con una fuerza emergente como puede ser Podemos, que está prometiéndonos el oro y el moro y diciendo que si no se va a pagar la deuda? Esto da para unas cuantas horas de debate. Bueno, una pincelada. Habrá que poner el micro en off. No, yo antes de que te contesten, has dicho que el presidente del gobierno, claro, que sea últimamente en televisión, dice que va a España, que España va bien. Sí. Dice lo que el otro. Los indicadores macro así lo indican. Pero luego, no es incierto lo que está diciendo. Pero luego entrevistan a Cristina Fuentes, que va como candidata a la Comunidad de Madrid, y le hacen una pregunta como todavía delegada del Gobierno de Madrid, ¿no? Y dice que en Madrid
en el 2014, no sé si hubieron 12, 13.000 manifestaciones. Ujú, Un país que va bien, ujú. ¿cómo es que se manifiesta tanto la gente? Hay algo ahí que no cuadra, pero esto no es una pregunta para ustedes. Ya. Es un matiz que yo le hacía a No, Paco. simplemente déjeme un pequeño inciso aquí, porque a mí me gusta mucho la macroeconomía, evidentemente. Entre comillas, todo el mundo tiene razón en esta discusión, ¿no? Es cierto que los indicadores macroeconómicos desde hace aproximadamente un año son de signo positivo, todos. Solo hay que coger gráficos y mirar las curvas de crecimiento de pendiente de creciente, están en pendiente creciente, con lo cual sí que es cierto que... O leerse las 3 páginas que le dedica hoy el Financial Times. Pero, bueno, yo le quería decir... Que le dice a Europa que aprendamos de España. Un diario que hasta hace 4 días Bueno, era enormemente crítico con la economía. correcto, pero porque al final este analista lo único que ve es gráficos. Entonces los gráficos le están indicando que realmente la economía a nivel de macro va creciendo. Bueno, luego eso hay que trasladarlo a la micro, ¿vale? Y eso lleva un tiempo. Piensen ustedes que igual que la crisis a nivel de inversión se había notado probablemente un año o 2 antes de llegar a la calle, ahora estamos en el proceso donde a nivel de inversor las noticias son buenas y tardará 1 año o 2 años en reflejarse o empezar a reflejarse en la economía más, digamos, doméstica. Déjeme que sea un poco... He dicho que esto da para unas cuantas horas. No, si quiere, déjeme, debate, ¿eh? Yo quiero acabar con esto, pero me quedan más preguntas sobre el tema o la profesión a la que ustedes se dedican. Déjeme que sea un poco cruel. ¿Usted se lo cree lo que acaba de decir? Sí. ¿En 2 años? Sí, ¿En 2 años? sí. ¿La microeconomía, Sí. aquella que nos afecta a aquellos Yo me lo 2 creo. años? Sí. Bueno, yo le emplazaré. Dios te oiga. Yo le emplazaré. Dios no, y la Virgen Bueno, de Lourdes y todos los santos. Es un efecto en cascada de que empieza por la inversión y acaba en trabajo y en empleo, que esto Pero al es más al final, el que la economía esté dando los resultados, los macro resultados que está dando, no quiero decir que esto sea tiene por fuerza del mucho- gobierno, quiero tiene decir, mucho que ver. Hoy comentaba con un amigo que estábamos tomando café y le decía, ¿tú recuerdas hace muchos años había un país donde decíamos pobrecitos los miluristas? Hace muchos años. Ujú. Yo creo que era la época de piedra, ¿no? De la edad de piedra. ¿Quién nos iba a decir en aquel momento Ujú. Que era un hoy sueldazo. se estarían cobrando 700, 600, 800 euros? Es un efecto de la competitividad, quizás. Por eso la economía va bien. Ujú. Por eso los datos macroeconómicos Bueno. van bien. Correcto. Pero Pero al final será un efecto en cascada. Es decir, es evidentemente que un país no puede ser de bajos salarios durante mucho tiempo porque todo el resto de los componentes no crecerían, ¿no? El consumo. déjeme hacer un chiste un poco vulgar. Pues aquí hay gente que lleva 3 y 4 años cascándosela. Pero estamos absolutamente de acuerdo. Estamos en una crisis probablemente que ha durado mucho tiempo con respecto a las que conocíamos anteriormente. Yo para traerlo más al terreno al cual Juan Carlos y yo nos dedicamos. Es que Paco siempre hace preguntas que nos acaban yendo ya a otro tema. Intentaré ser muy breve. Para acercarnos al terreno que nos ocupa y que nos preocupa, dentro de las inversiones nosotros miramos mucho la fiscalidad, o sea, cuánto paga la gente a Hacienda. Y ahí sí que tengo que decir que este país lleva mucho tiempo sin rumbo claro hacia dónde tiene que ir, y está claro que con una política fiscal como la que tenemos actualmente, a todos los niveles, local, autonómico y estatal, es muy difícil generar ahorro, que ese ahorro produzca consumo y que ese consumo produzca inversión en nuevos empleos o en lo que sea. Entonces sí que es cierto que necesitamos unas políticas fiscales mucho más atractivas que las que tenemos hoy en día, porque lo que han hecho hoy en día ha sido pues mover piezas del tablero. Lo han dejado igual, pero simplemente que donde había un rascacielos han puesto una casita, y donde había la casita han puesto rascacielos, pero el panorama, si lo ves desde Collserola, es el mismo. He cargado la escopeta. Dígame qué es una SICAV. Me gusta que me hagas esa pregunta. Porque es uno de los... Porque yo oigo hablar de las SICAV y no tengo ni puñetera idea. Es una de mis batallas. Sale alguien que te dice por ahí que es la manera de evadir impuestos, Mire, de evitar de pagar impuestos. Creo que... O pagar más. Es una de nuestras batallas. Sí. Mi mujer, que me va a estar escuchando, me va a matar. Mi suegra tiene una SICAV. Y mi suegra ha estado toda su vida limpiando casas. ¿Qué le parece a usted?
¿Cree que es usted que mi suegra es una multimillonaria? No, por supuesto. Perfecto, pues ese es el concepto que yo quiero transmitir de lo que es una SICAP. Una SICAP es simplemente una sociedad de inversión colectiva, donde se juntan partícipes. Estoy hablando del espíritu de la ley, ¿eh? Otra cosa es como todo en este país se acaba pervirtiendo, ¿eh? El espíritu de la ley es una sociedad de inversión colectiva. Perdón, ¿y cómo se permite hasta que viene alguien de fuera y nos tira las orejas? Que también esto es... donde 100 partícipes como mínimo y con un capital social, como si fuera cualquier empresa de 2,4 millones de euros, pues hacen una inversión colectiva, ¿vale? La manera que pueden optimizar costes, pueden hacer diversificación del riesgo y pueden acceder a productos que de manera individual no pueden obtener, ¿no? Al final, el partícipe de una SICAP es un accionista de esta sociedad y tiene el porcentaje en función de su participación. El que tenga 10.000 euros tendrá un porcentaje y el que tenga 1 millón tendrá tanto porcentaje como le corresponda, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues se puede hacer toda la demagogia que se quiera. ¿Comporta algún riesgo de pérdida de ese capital? Dependerá de la gestión que se haga de los activos. La SICAP es lo mismo que un fondo de inversión. ¿Lo mismo? Lo mismo, en lugar de ser un fondo, es una sociedad, como ha dicho Juan Carlos. Tributa exactamente igual. El fondo de inversión también paga 1% a nivel de sociedades y también paga lo mismo el partícipe cuando se quiere ir. Yo le hago otra pregunta y vamos acabando. Hemos hablado de renta fija, que parece ser que es la que conlleva, teniéndolo, menos riesgo. La renta variable es aquella que se invierte un dinero en un producto determinado. Si ese producto va bien, usted gana dinero. Ahí es donde se puede producir la sorpresa y aquellos que ustedes califican como éxito, ¿no? En renta fija también, ¿eh? O sea, no descartemos que en renta fija también se pueda producir lo que usted denomina sorpresa. Y usted eso lo califican como éxito, si no tengo interpretada malamente la expresión. ¿Se refiere el éxito a nuestra cuando hacemos en gestión? Sí, en cuanto a la comisión que luego ustedes perciben. Bueno, sí, pero también... Pero no era de la comisión que quería hablar. ¿Qué les lleva a ustedes a decidir, cuando se trata de renta variable, dónde van a poner el dinero de ese cliente? ¿Qué conocimiento tienen ustedes de ese producto, de ese banco, de esa empresa? Esta es la diferencia. Nos abre una puerta también para... No, es la diferencia que yo noto que hay entre ustedes y cuando el banco le dice a la señora María que ponga esos 50.000 euros en un fondo de inversión y la señora María no sabe dónde están esos 50.000 euros, ¿no? Bueno, las acciones en este país se han convertido en un generador de rentas porque las han vendido como los eternos dividendos. Es decir, nos hemos encontrado muchas carteras con las típicas telefónicas Santanderes que la gente las tiene simplemente por el pago de dividendos. Y que cuando son conscientes de la variación que tienen, o sea, de cómo se mueven tanto arriba como abajo, sobre todo en esta crisis, se echan manos a la cabeza porque su capital obviamente sufre. Cuando uno invierte, y más o menos lo hemos comentado antes, cuando uno invierte tanto en renta fija como en comprando deuda, o comprando bonos o comprando acciones, la obligación nuestra es conocer perfectamente qué empresa es la que vamos a comprar ese bono o qué empresa le vamos a poner como acción en la cartera de los clientes. El principal motivo es por la seguridad de los clientes. El segundo es porque tenemos que explicar todo eso a los clientes. Nuestros clientes tienen que conocer dónde están y por qué están allá. Tienen que entender los riesgos que conlleva. O sea, aquí no hay nada seguro. No hay nada seguro y todo se tiene que explicar y todo se tiene que saber. Les pongo un ejemplo muy fácil. La cuenta corriente, que en principio parece lo más tranquilo que hay en este país, yo estoy convencido que después de la crisis, hoy en día quien se ha cambiado de banco sigue sin leerse el contrato de las cuentas corrientes. Y para nosotros el conocimiento de la letra es mucho más importante que no el conocimiento del dónde. Pero existen contratos de cuentas corrientes. Evidentemente, sí. Y con muchas hojas. Lo que pasa es que la letra es muy pequeñita. Pues yo no lo he visto nunca. Y no se perciben. Cuando usted seguro que has firmado alguno, seguro. Yo a mí no me dieron nada para firmar. Yo puse el dinero allí, me dieron una cartilla. Además son... Fui sacando, metiendo lo que ha hecho todo el mundo. 15, 20 folios fácilmente. De letra pequeña. Para una cuenta corriente normal. Y los de las preferentes suelen ser de 100 páginas. Incomprensibles desde la primera palabra hasta la última. Posiblemente porque se trata de eso, ¿no? De ser incomprensibles. Seguramente. La banca cuando quiere... Bueno, así tienen trabajo los señores abogados también. Yo no sé, hemos de acabar, me dice Paco, que hemos de hablar con la doctora
Julia Calonja, que es bióloga. Mire, Nos ha preguntado usted por el tema del día. no, sí. Por las preferentes. No. ¿Sabes qué vamos a hacer? Acortaremos un poquito la tertulia. Porque es por lo que vamos a escuchar, ya me temo que podremos acortarla. Y vamos a intentar acabar el tema. Porque si no, a mí se estará preguntando por qué no me he preguntado por el tema del día. Yo diría de la semana ya, ¿no? Y en el cual hemos descubierto que han implicado gente. Antes hablaba Paco de Podemos, ¿no? En el tema del día están exministros de Venezuela, Chávez, no sé cómo Extraoficialmente, solo lo sabemos por comentarios de prensa. nombres de personajes que se han dado aquí, de grandes empresas, y que yo también decía que hay dos tipos de legalidad, ¿no? Aquello que es legal, que por ley es legal, y luego está la legalidad moral. Uh-huh. Y esa, desde todo punto de vista, que se ha incumplido y es condenable también desde todo punto de vista, ¿no? Luego alguien demostrará que eso es legal. Uh-huh. Pero mientras a mí me están reteniendo el IRPF, hay gente que está llevando dinero a Andorra o lo está llevando desde una legalidad, pero no está cotizando por ese dinero que los trabajadores españoles están produciendo para ese empresario. O sí, eso hay que empatizarlo también. Y me gustaría que nos hablan ustedes muy brevemente, tienen usted razón, tendrán que volver, porque quedan muchas cosas en el tintero. Encantados. Me gustaría que nos explicaran, nos dieran su opinión de qué va a pasar con la gente que estaba en esa... Bueno, la banca privada de Andorra, el Banco de Madrid, Uh-huh. ¿qué va a pasar con esa gente? Que hasta que el juez no lo ordene... Bueno, hay unos ciertos... yo haría cierta distinción entre gente que haya podido quedar atrapada dentro de este conglomerado, ¿no?, que se ha montado aquí en Banco Madrid, ¿no? Y básicamente yo le diría que habrá unos ahorristas que tenían unos depósitos, que estos hasta 100.000 euros los cubre el Fondo de Garantía de Depósitos, con lo cual cobrarán en el plazo de unas semanas, en el momento que ya se determine si el banco va a liquidación o el FROC interviene. Si el FROC interviene, no habrá ningún problema, porque será como las cajas o cualquiera de los otros bancos que ha sido intervenido, con lo cual seguirá su actividad y su operativa normal hasta que se lo vendan a otro banco. Pero con un matiz, si el FROC interviene, estamos rescatando. Evidentemente. Sí. Cosa que el señor de Guinda ha dicho que no. Sí, que significa que lo pagamos nosotros. También hay... Claro. Déjeme que le introduzca un matiz, porque hasta donde yo sé, o hasta donde sabíamos hace unos días, el Banco Madrid no era un banco insolvente. O sea, aquí no estábamos hablando de un problema de insolvencia o de agujero patrimonial. El banco parece ser que podía responder con sus activos a sus acreedores, ¿no? Probablemente, para mi modo de entender, había una cierta precipitación a la hora de acceder, ¿no? Pero bueno, me faltarán datos quizá para determinarlo. Pero, en principio, el ahorrista, por debajo de 100.000 euros, en ninguno de los casos tiene que padecer, porque no le va a ocurrir absolutamente nada, ¿no? Luego hay unos fondos de inversión o unos valores depositados en Banco Madrid, pero que no pertenecen a la gestora de Banco Madrid, y estos señores tampoco tienen que padecer porque no van a perder absolutamente nada. Esto no pertenece al banco, simplemente el banco estaba haciendo de caja fuerte de custodia para guardarlos, ¿vale? El único matiz estaría en aquellas personas que estaban dentro de los fondos o SICAPs que gestionaba Banco Madrid, ¿vale? Aquí podríamos entrar un poco a discernir qué puede ocurrir, ¿vale? Yo les diría que en un 80 o 90% se recuperará el dinero de lo que tuvieran aquí, y donde podría haber un cierto matiz es en la liquidez que hubiera en estos fondos de inversión, estas SICAP, porque estos sí que están depositados en el banco, y aquí es donde probablemente hubiera algún tipo de merma. ¿Les ha afectado a algunos de sus clientes el tema del Banco Madrid? No nos ha afectado, nos ha afectado en primero que se han asustado, esto sí que les ha afectado. Nosotros El ruido mediático es mucho. Claro. En este país el ruido mediático en banca y en finanzas es voraz. O sea que sus teléfonos estos días han sonado mucho. Sí. bueno, desde Bueno, pero para eso estamos, no nos escondemos, para eso estamos. Nuestro y al trabajo revés, está para todo. y al revés, también nosotros hemos llamado Además, preventivamente a los clientes. Exacto, la actitud en este caso siempre es proactiva. Cuando ocurre algo que crees que puede afectar, sobre todo por el ruido, insisto, a tus clientes, que primero te queda el paso de ser uno mismo. Yo lo que sí, y para concluir, sí que quiero decir que en parte me alegro de la crisis. No me alegro de lo que ha pasado, pero en parte me alegro de la crisis porque las personas por fin tienen conciencia del sector financiero. O sea, hasta ahora, en este país damos mucha importancia al amor, obviamente, que es vital, a la salud, pero siempre teníamos un médico de cabecera,
pero con los... No me digo esto el sexo porque estamos por debajo de la media europea. Lo sé. Pero aunque presumamos de lo contrario. Pero el dinero no hacíamos ni caso. No hacíamos ni caso. Hoy en día la gente sabe lo que es la prima de riesgo. Hoy en día nosotros vivimos atónitos en ese sector y estamos asombrados porque... Igual no hacía falta tanta sangre para aprender la letra. Pero si sirve para que las personas empiecen a preocuparse y a ocuparse de sus ahorros, bienvenido sea. Insisto, hay que leer los contratos y más cosas. De todas maneras, para concluir, y ahora sí, como dice Cunit, ahora sí que vamos acabando. Luego hace 7 preguntas más, pero... Yo es que es un periodista que me encanta y además le tengo un gran aprecio. A mí lo que me llama la atención, que estos días está pensando mucho, y no es pregunta, es si nos ponemos en manos de médicos para tratar nuestra salud, si nos ponemos en manos de un técnico para que nos arregle el enchufe de casa, si nos ponemos en manos de alguien que nos dice si esta ropa nos sienta bien, y luego con qué frivolidad Soltamos el dinero, ¿no? soltamos el dinero. Es decir, cualquier persona que nos conoce, porque vamos cada día a la cartilla a sacar la pensión, y nos insinúa, mire usted, tengo esto. Yo pongo un símil a eso más insignificante. Y dejamos que nuestro dinero... Correcto. Y no, porque nos lo está diciendo, y ahí yo lo lamento porque he tenido algunas discusiones con algunos empleados de cajas nacionalizadas y no nacionalizadas por el tema de las preferentes, y lo lamento muchísimo porque yo sé que la inmensa mayoría de ellos son gente que están a la altura de las circunstancias, pero que ahí las órdenes que se dieron desde arriba, que hay que vender este producto, y que ahí hubo un abuso de confianza, y la prueba es que ¿cuántos jubilados tienen preferentes? Sí. El jubilado es la persona más fácil de engañar. Hoy acaba de detener, creo que ha sido la Guardia Civil, no sé dónde, a 60 personas que se estaban haciendo pasar por inspectores a las compañías de gas. 60. Sí. Es decir, se había convertido ya en una empresa. Y con qué facilidad abrimos la puerta y entregamos nuestro dinero sin ir a ver a gente como Currenta o cualquier otra agencia de valores o cualquier otro asesor financiero que nos diga: oye, usted primero lo que al principio, vamos a valorar su situación, su entorno. Correcto. ¿Dónde pone usted su dinero? Pero es que fíjese que somos capaces de cambiarnos de compañía de teléfono por 2 céntimos y sin embargo somos incapaces de valorar o intentar valorar varias opciones dentro del mercado financiero para tomar una decisión. Y para un teléfono o para esto damos vuelta a todas las compañías, nos visitamos todas las marcas que haya posibles, ¿no? Hasta que tomamos una decisión. Y para el dinero somos fieles incluso a aquellos que de una manera u otra nos están perjudicando, ¿no? Señor Jacobo Fernández Martínez y el señor Juan Carlos, gracias por habernos ilustrado. Nos han quedado algunas dudas, pero se nos ha hecho breve. Sí, no, es que quedan muchísimas. Yo ya me temía que nos íbamos a quedar, yo diría, con un tercio del camino. Pero de todas maneras nos han clarificado ustedes algunas cosas y seguiremos hablando del tema. Un placer. Muchísimas gràcies. Jo les aplaudo i muchas gracias. Gràcies. Gràcies. Vostè no se'n vagi, tornem en 3 minuts. Els vull recordar que la pregunta és: quin és el museu més visitat de la ciutat de Barcelona? 2 sopars o 2 dinars al 93 442 33 22 o al 93 442 97 01. Y ahora han dicho el Paco que diu que ¿y por qué te vas? Esto lo hizo Jesús Luis Pérez, ¿verdad? Pues ¿por qué te vas?